Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sobre la primera carta del apóstol Juan, y la semana pasada terminamos el capítulo 3 con el versículo 24. Este versículo es primera de Juan 3:24, que dice así. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros, hermanos, permanecemos en Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y sabemos que Dios permanece en nosotros, dice, por el Espíritu que nos ha dado. Poníamos la semana pasada el ejemplo de un abrazo. Nosotros abrazamos a Dios cumpliendo sus mandamientos, y Dios nos abraza a nosotros con su Espíritu Santo. Hoy comenzamos el capítulo 4 y vamos a ver algo muy interesante. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer este versículo y recuerde, puede poner un separador si quiere ahí en su Biblia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Es maravilloso poder estudiar tu palabra, versículo por versículo, Señor, ir aprendiendo lo que tu palabra quiere hablar a nuestra vida, quiere hablar a la iglesia, Señor. Padre, háblanos también esta noche, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. El versículo dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Juan nos acaba de decir al terminar el capítulo 3 que Dios permanece en nosotros por su Espíritu Santo. Nosotros permanecemos en Él guardando sus mandamientos, pero Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos dio. Sin embargo, hay gente que puede simular que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Yo estoy seguro que usted ha visto gente que simula que tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y va a aparecer un gran predicador, una gran persona santa. Dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás verificar si el mensaje realmente es de Dios, si las enseñanzas son compatibles con las enseñanzas de Cristo. Es lo que Cristo enseñó. Recuerdo hace tiempo también una persona de la religión popular, que al estar platicando con esta persona surgió el tema y le dije: pues así como Jesús, que tuvo otros hermanos. Y me dice esa persona: no, si Jesús no tuvo hermanos, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Lo dice la Biblia. No fue hijo único y María pues era virgen antes de Jesús, tuvo a Jesús y seguía siendo virgen por siempre y para siempre. No, tuvo varios hijos después de Jesús. No lo sabía, me dice. Sí, en serio, le dije: mira, aquí la Biblia lo dice. Al tiempo después, cuando me vuelvo a encontrar esa persona, me dice, le digo: ¿y qué? Le digo: ¿ya lo leíste? Me dice: mejor no hablemos de ese tema. ¿Por qué? Porque fui con mi líder espiritual, con mi cura, con mi no sé, y le dije: oye, ¿no me habías explicado que Jesús tenía otros hermanos? Y me dijo: ¿quién te dijo eso? Pues un amigo que...
¿Es de esta religión de nosotros? No, es un tropiezo para ti, no le hagas caso, aléjate de él. Yo me quedé pensando, pensé que le iba a decir, mira, está mal, aquí la Biblia dice, y ella misma me dijo, no, no hablemos del tema, porque a mí me dijeron que es así y así debe ser. Y si él me dijo que esto y esto, pues ni modo es que el que está ahí en la iglesia me esté engañando, así que así lo voy a creer. Dice aquí, mis hermanos, prueben los espíritus, no todo es de Dios. Hace tiempo también, si ustedes recordarán, salió una profeta que decía que todo Chiapas iba a inundar. Y ahí corría la voz y muchos empezaron a vender sus casas. No, se van a romper las presas, iba a pasar todo esto. Y no pasó nada. Probad los espíritus si son de Dios. Punto número 2, probando a los falsos profetas. Probando a los falsos profetas. Satanás, hermanos, siempre ha procurado distorsionar y negar la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, pero él la distorsiona o también la niega. No es así, no es cierto. Y el ejemplo claro lo tenemos ahí en el jardín del Edén, cuando Satanás tentó a Eva. Dios les había dicho, de este árbol no vas a comer, pero llega la serpiente y le dice a Eva, con que Dios les dijo que no pueden tocar ningún árbol, ¿tan malo es Dios que no les dio permiso de tocar los árboles? Distorsionando la palabra y luego diciendo, es mentira lo que dijo Dios, porque no moriréis. El que confiese, hermanos, que Jesucristo ha venido en carne, dice aquí Juan, es de Dios. Y es que Juan, al venir hablándonos de este tema, nos presenta dos pruebas de doctrina para determinar qué es verdad y qué es error, qué es un falso profeta y un verdadero profeta. Hay varias pruebas que se pueden hacer a los falsos profetas para ver si es cierto lo que dicen o es mentira. Pero hablando de doctrina, en este pasaje que tenemos, Juan no dedica todo el capítulo a las pruebas de los profetas, solo nos presenta dos pruebas de doctrina. Dice en 1 de Juan 4, 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dos pruebas. La primera, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo el que pretende ser enviado de Dios tiene que aceptar que Jesucristo se encarnó, tuvo un cuerpo humano para salvarnos de nuestros pecados. Lo he mencionado otras veces, en tiempos en que Juan escribe esto, había mucho una idea, una corriente que decía, Jesús no tuvo cuerpo humano, se veía como humano. Parecía que era humano como nosotros, pero no tuvo cuerpo humano porque no es posible que el Dios Santo y Dios Todopoderoso sude, tenga que ir al baño, huela mal. No, no es eso, son cosas corruptas, cosas de inmundicia. ¿Cómo va a ser posible que lo santo se mezcle con eso? Se veía como humano, pero no tuvo cuerpo humano. Dice Juan, no, si es un profeta verdadero, tiene que, o un maestro verdadero, tiene que aceptar que sí tuvo cuerpo humano. Habían otros que en tiempos de Juan también decían, no, es que Jesús nació como cualquier persona. El día que Jesús se bautiza, el espíritu del Mesías se metió adentro de Jesús. De manera que por eso no se mencionan antes de su niñez, sino después de su bautizo se menciona que empieza su ministerio y todo,
porque era como que si Jesús estuviera poseído por ese espíritu del Mesías. Y justo antes de morir en la cruz, ese espíritu lo abandonó. Otra enseñanza falsa. Por eso dice Juan, no, los verdaderos maestros deben aceptar que Jesucristo es Dios hecho carne, que nació en Belén, que vivió como nosotros, que tuvo un cuerpo como nosotros. En nuestros días, hermanos, actualmente, en los días que estamos viviendo, hay doctrinas que enseñan que Jesús y el diablo son hermanos. Y dicen, Dios es el Padre y Jesús y el diablo son hermanos. Y ese es el pleito del bien y el mal que se está peleando Jesús y Satanás. Son dos hermanos que se la pasan peleando. Ahora, si esto fuera cierto, ¿en qué se basa esa gente para decir que eso es cierto? Dice, es que Satanás fue creado por Dios, así que tiene espíritu de Dios. Y si Jesús también tiene el espíritu de Dios, es creado por Dios, pues por eso son los dos hijos de Dios y los dos son hermanos. Pero en la Biblia no hay ningún texto que diga que Jesús fue creado. Jesús es Dios. Desde la creación ya existía, siempre ha existido. Recuerde, hermano, el que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Quiero que vaya pensando en todo lo que Juan quiere dar a entender. No te dejes llevar por lo que dice la gente. Investiga, estudia. El otro punto que pone Juan para identificar a los falsos maestros es que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Número uno, el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Número dos, el que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Y en este punto, hermanos, hay algo más terrible, porque el que no confiesa que Jesús tuvo cuerpo humano, no solamente no es de Dios, sino que tiene el espíritu del anticristo dentro de él. Y si tiene el espíritu del anticristo, no debemos asociarnos con ellos. Si llegan a tu casa, oiga usted, disculpe, mire, le venimos a animar para que estudie la Biblia y le vamos a estudiar, y le traen una falsa doctrina. La Biblia dice, es más, ni siquiera les abras la puerta. Segunda de Juan 10:11 dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Recuerdo una ocasión que una hermana hizo eso. Pásele, aquí nos sentamos a estudiar la Biblia y qué bonito que podemos estudiar y bla, bla, bla. Y después, cuando me tocó irla a visitar con unos hermanos, nos decía, ay hermanos, si estamos estudiando la Biblia, porque me vinieron a tocar la puerta, estábamos repasando ahí unos versículos, y viera usted que anoche mi hijita tuvo un sueño. ¿Y cuál es el sueño? Se veía que estaba Dios ahí parado, dice, y estaba Jesús, su hijo, dice, ahí pequeñito, que iba caminando ahí. Es que está el Dios Padre y su hijito que va caminando y lo lleva. La niña ya había sido contaminada con esa doctrina que dice Jesús y Satanás son hermanos. ¿Por qué? Porque no está aceptando que Jesús es Dios. Está viendo como que el Padre está más alto, el Hijo está pequeñito, es indefenso, depende. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no hay un solo texto donde diga que Dios formó a Jesús o creó a Jesús. Punto número 3, el espíritu del anticristo. Y ya nos metimos que el que no acepta que Jesús vino en carne, no solamente no es de Dios, sino que tiene el espíritu del anticristo. Dice primera de Juan 4:3, de la mitad del versículo al final, dice:
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La Biblia nos habla, hermanos, de un anticristo final que va a ser la personificación máxima de todos los espíritus de anticristo que pervierten la verdad y propagan la mentira desde el principio del tiempo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 8 nos habla de ese hombre que será el anticristo final. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recuerdo cuando estaba chico que decía alguien, por ahí dicen que ya nació el anticristo. Ya nació el anticristo. El texto nos dice, ¿sabes qué? Desde cuando el espíritu del anticristo ya está presente y no se ha manifestado en un hombre, que ese sí se van a juntar todos los espíritus del anticristo y se van a manifestar en ese hombre de maldad, porque todavía no ha llegado el tiempo. Aún no se ha manifestado el anticristo final, pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo y está en los falsos profetas, en los falsos maestros, distorsionando la verdad de Jesucristo y pervirtiendo el evangelio. Y por último, hermanos, punto número 4, los hijos de Dios vencen a los falsos. Y esto es lo maravilloso, esta es la buena noticia, mis hermanos. Los hijos de Dios vencen a los falsos. Primera de Juan 4:4, llegamos hasta el versículo 4 esta noche. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Léalo conmigo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, mira, tú eres de Dios y tú lo has vencido. Al decir esta frase, esto significa que los cristianos no han caído en las doctrinas erróneas. Y cuando tú no caes en esa trampa del enemigo con los falsos maestros, con los falsos profetas, dice, ¿sabes qué? Tú lo venciste, porque no has caído en esa trampa. Bueno, ¿y cómo lo venciste? ¿Es mucha tu inteligencia? ¿O es mucha tu astucia para decir, es que como yo soy bien listo, me doy cuenta cuando es un falso maestro? Como yo soy bien astuto, por eso lo pude identificar y no he caído en esa trampa del diablo. Si fuera por nuestra inteligencia, hermanos, ¿y qué vamos a hacer con los hermanos que no tienen estudios? Como dicen normalmente, se irían de boca con todos los falsos maestros y no tendrían salvación. Pero el mismo pasaje nos dice, ¿por qué podemos vencer a esos falsos maestros? Dice ahí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú vences a la falsa doctrina, a los falsos profetas, los falsos maestros, no porque seas muy inteligente o muy listo, sino porque mayor es el que está en ti, el Espíritu Santo.
Los verdaderos cristianos tienen al Espíritu Santo y pueden vencer al espíritu del anticristo. No olvidemos, hermanos, que estamos luchando con un enemigo derrotado y el Espíritu de Cristo es el que nos da la victoria sobre los engaños de Satanás. Ha sucedido de que viene una persona muy preparada y empieza a inventar sus cosas, y hermanos que tal vez nunca fueron a la escuela dicen: pero ¿por qué dice esto si esto no es así? Aunque no conozca a profundidad la palabra, el Espíritu de Dios vence al espíritu del anticristo en ese momento. Aunque Satanás venga con sus engaños, los hijos de Dios son guiados a la verdad por el Espíritu Santo. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a la verdad siempre y cuando seamos obedientes a Él. Seamos obedientes a lo que nos dice y seremos vencedores. En conclusión, mis hermanos, vamos a leer este último versículo, 2 de Juan, versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pónganse de pie, hermanos. Cualquiera que se extravía, dice, y no permanece, no es de Dios. La enseñanza de esta noche, mis hermanos, es: no creas todo lo que se dice o todo lo que se lee en las redes sociales cuando dicen: de parte de Dios viene este mensaje, tuve una visión y estoy hablando en lenguas y a las 3 de la mañana me lo reveló en oración y ayuno. Recuerda, Satanás se disfraza como ángel de luz. No creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. También hemos visto hoy: sometámonos a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y Él nos va a dar la victoria sobre los engaños de Satanás. Y por último, hermanos, hemos visto que los verdaderos hijos de Dios tienen al Espíritu Santo y son guiados por Él. Esos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Venga al altar, vamos a orar. Y mi hermano, venga a decirle: Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Afirma mi corazón, que yo esté atento cuando el Espíritu Santo me está diciendo: esto es de Dios, esto no es de Dios. Cuando el Espíritu Santo me advierte de las trampas del diablo y tal vez viene alguien a decirte: tengo algo que contarte, es muy espiritual. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Me va a edificar? ¿Me va a destruir? Mejor cierro la puerta a esas enseñanzas, a esas pláticas. No creas todo lo que se dice, aunque parezca ser muy espiritual. Prueba los espíritus si es verdad. Y si hay alguien que nos visite esta noche, déjame decirle que el mundo está gobernado por el diablo y hoy más que nunca está haciendo a un lado a Dios. Esta noche Dios nos llama: ven a Jesucristo, arrepiéntete, confiesa tus pecados y no caerás en las mentiras de Satanás. Vamos a orar, hermanos. Mientras se acercan, cantamos un coro, una alabanza. He decidido Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre bendito, Señor, gracias porque tu palabra es maravillosa y tu palabra hoy nos abre nuestros ojos. No creas a todos los espíritus. Todo el que dice yo tengo el Espíritu de Dios, yo he sido llamado de parte de Dios, probad los espíritus. Señor bendito, gracias porque a pesar de que el diablo puede tender una trampa muy astuta, a pesar de que puede disfrazarse de ángel de luz, dice tu palabra, hijitos, ustedes lo han vencido, por quien está dentro de ustedes, tienen al Espíritu Santo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra astucia para detectarlos, es porque tu Espíritu Santo nos revela quién es de Dios y quién no es de Dios. Padre, que seamos obedientes a tu Espíritu Santo y crezcamos espiritualmente cada día, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, Señor, y presentamos hoy nuestras peticiones.